La serie Juego de Tronos no sería lo mismo sin sus personajes femeninos con sus roles y personalidades, por eso nos preguntamos si existieron mujeres con su mismo carácter. Daenerys Targaryen la Conquistadora. Aquí algunas de sus contrapartes reales. Zenobia, reina del Imperio de Palmira entre 267 y 272, tras el asesinato de su marido en 267, cuando tomó el poder en nombre de su joven hijo heredero, el reino de Palmira se sublevó e intentó crear su propio imperio con la intención de dominar a los dos que le flanqueaban, el romano y el sasánida. Las campañas militares de Zenobia le permitieron crear un imperio que abarcaba toda el Asia Menor e incluso logró tomar Egipto con sus tropas en el año 269. Mabia fue una reina árabe que gobernó una confederación de tribus árabes seminómadas en el sur de Siria, en la última mitad del siglo IV. Llevó a sus tropas a rebelarse contra Roma, liderando su propia armada hasta Fenicia y Palestina. Tras llegar a la frontera de Egipto y vencer repetidamente a la armada romana, los romanos finalmente hicieron un pacto con ella bajo sus condiciones. Incluso más tarde Roma requeriría su asistencia al ser atacada por los godos, a lo que ella respondería mandándoles una unidad de caballería. Artemisia I, tirana de Halicarnaso, fue una reina doria que comandó las tropas auxiliares del rey Jerjes durante la Segunda Guerra Médica. Participó en las batallas navales de Artemisión y Salamina, demostrando una gran valentía y determinación. Esto la llevó a adquirir una gran reputación y a convertirse en uno de los consejeros más queridos del gran rey. Princesa Pingyang. Era hija de Li Yuan, el emperador que fundó la dinastía Tang, y gobernador en China durante el siglo VII, bajo la dinastía Sui. Los gobernantes de esta dinastía mantenían una dura represión contra los habitantes del reino, por lo que Li Yuan decidió comenzar una revuelta. Pingyang vendió las propiedades de la familia, y con el dinero reunió un ejército para apoyar la rebelión de su padre. Miles de hombres se le unieron, y llegó a comandar tropas de hasta 70.000 soldados y cuyas victorias se debieron a ella. Olenna y Margaret de Airel, mujeres ambiciosas y astutas y sus similitudes reales. Victoria I de Inglaterra, reina de Gran Bretaña e Irlanda. Bajo la moral puritana que ella impuso, surgió el capitalismo industrial y se consolidó el imperialismo inglés. Se casó con su primo, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha en 1840. Sus 9 hijos y 26 de sus 42 nietos se casaron con otros miembros de la realeza o de la nobleza de Europa, uniendo a estas entre sí. Cleopatra hablaba varios idiomas y tenía gran conocimiento en astronomía y política. Conquistó a 2 de los más grandes emperadores romanos, César y Marco Antonio, y mantuvo el poderío de Egipto a despecho de Roma hasta cuando Octavio derrotó sus filas. Entonces se hizo morir por un áspid. Mujer de fuerte carácter y decisión, Agripina la Menor manchó sus manos de sangre para conseguir que su familia subiera al trono del Imperio Romano. Costara lo que costara, incluso su propia vida. Ante la afirmación que unos astrólogos le hicieron de que su hijo Nerón, efectivamente llegaría a ser emperador pero también que mataría a su propia madre, respondió con estas duras palabras: que me mate, con tal de que reine. Catalina de Medici fue la reina consorte de Enrique II de Francia, quien murió 12 años después de haberse casado con Catalina. Esto dejó el trono a su primogénito, quien lo ocupó por 18 meses hasta su muerte, cuando asumió el poder su hermano Carlos. Sin embargo, su madre Catalina fue quien se hizo cargo de las decisiones. Para acercarse a España y frenar la influencia de los hugonotes en Francia, mandó matar a Coligny, quien acercaba al monarca Carlos IX a las ideas la Reforma. Accedió a la matanza de protestantes en la noche de San Bartolomé en 1572. Cersei Lannister, mujer narcisista y ambiciosa, y sus contrapartes reales. La reina Dida de Cachemira. Esta mujer gobernó Cachemira durante gran parte del siglo X. Se hizo con el poder administrativo durante el reinado de su marido, el rey Xemagupta, y luego fue reina regente de su hijo y nietos. Pero no se contentó con ser asesora, mantuvo a sus 3 nietos bajo su poder usando métodos medievales de tortura y hasta brujería, gobernando como monarca durante 23 largos años.
Ejecutó a quienes se le pusieron en contra, incluidas sus familias. Reina Ranavalona I de Madagascar. Su apodo era Reina Loca, y había razones. Sospechosa de envenenar a su marido para sucederle en el poder, reinó en Madagascar durante 33 desgarradores años, en el siglo XIX. Los historiadores occidentales la conocen como la Bloody Mary de Madagascar o la Calígula femenina. Inició una campaña brutal contra todos los que se negaron a abandonar el cristianismo, y los que se negaban se enfrentaban a morir desmembrados, escaldados o arrojados por un acantilado. Se dice que mató de esta manera a casi la mitad de la población de la isla. Irene de Bizancio, valiéndose de su poder, decretó en 790 que ella siempre tendría prioridad en el gobierno frente a su hijo, aunque éste fuese adulto. Esto propició conspiraciones, que fueron descubiertas por el emperador, nombre que adoptó ella, en lugar del femenino emperatriz, quien castigó a los culpables, encarceló a su hijo y obligó al ejército a jurarle fidelidad. Constantino decidió devolverle el poder a su madre, que fue confirmada como emperatriz. Sin embargo, pocos años después, ella misma tramó una conspiración contra su hijo, quien fue apresado y cegado por orden de Irene. Isabel de Francia, reina de Inglaterra. La loba de Francia, Isabel se casó con el rey Eduardo I, homosexual reconocido. Luego de años de frustraciones, humillaciones y de engendrar al futuro Eduardo III, Isabel tuvo que regresar a Francia, desde donde comenzó a actuar bajo el amparo de su hermano, el rey Carlos IV de Francia, reuniendo a todos los enemigos de su marido, entre ellos a Lord Roger Mortimer, con quien mantuvo relaciones hasta que fue ejecutado, escapado de la Torre de Londres. Armaron un ejército de mercenarios. Capturaron a Hugh Despenser el joven, lo castraron y descuartizaron y sus restos enviados a las 4 esquinas de Inglaterra, persiguieron y apresaron al rey, que luego de un cierto tiempo murió, según los rumores, asesinado por la loba francesa, y así Isabel se convirtió en la regente por 4 años. La reina Fredegunda, del Imperio Merovingio. Su vida fue una continua serie de asesinatos. Vivió en el siglo VI, fue la tercera esposa de Chilperico I y luchó contra la reina Brunegilda hasta su propia muerte. El hecho es que Fredegunda, para asegurar la línea del trono a su hijo Clotario II, asesinó a todos los demás hijos y familiares de su marido, sofocó rebeliones y consolidó el buen funcionamiento de los merovingios. Por supuesto, Clotario II fue rey. María I de Inglaterra, con el deseo de ser fiel a la religión de su madre, un gesto de esperanza para los católicos ingleses. María se fijó en el príncipe Felipe, hijo de Carlos V, y tras muchas dificultades finalmente el Parlamento aprobó la boda en abril de 1554, pero entonces María emprendió una feroz represión contra todos aquellos contrarios a la reinstauración del catolicismo, condenando a la hoguera a 273 personas. La historiografía protestante apodó a la reina como Bloody Mary, la sangrienta María. Ella haría arena la seductora y sus semejantes reales. Isabel II de España, 1830 a 1904, fuese por aburrimiento o por su matrimonio pactado con su primo Francisco de Asís, hombre afeminado e incapaz, la reina española que dominó la escena política durante la segunda mitad del siglo XIX tuvo una larga lista de amantes y una fama más que ganada de mujer entregada a los placeres de la carne, pese a que era decididamente muy poco agraciada. Catalina la Grande organizó un complot contra su esposo, el zar Pedro III, y se proclamó zarina en 1762. Invadió Crimea, Polonia y Turquía para convertir la nación rusa en un imperio expansionista. Compensó su despotismo protegiendo a sabios y filósofos. Expandió y modernizó el imperio ruso, por ello se ganó el apodo de la Grande. Reina de los juegos sexuales, aseguran que tenía una habitación erótica, adornada con falos de madera. Mesalina, con 19 años se convirtió en emperatriz de Roma, al lado de Claudio, en quien influía de manera directa en las decisiones políticas. Una reina ninfómana, le decían. La leyenda dice que retó a una prostituta a ver quién se acostaba con más hombres. Mesalina ganó. Era hija del cónsul Marco Valerio Mesala Barbado Mesalino y de Domicia Lépida.
Mesalina tuvo gran influencia política en las decisiones que tomó su marido durante gran parte de su periodo como emperador romano. En este sentido, se le ha comparado con otro personaje de la historia romana, Livia. La condesa Erzsébet Báthory de Exed, también conocida como la Duquesa Sangrienta, nació en Birbator, Transilvania. Fue una aristócrata húngara, perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza. A bellas chicas las mataba y se bebía su sangre. Es la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad, con 650 muertes. Gili, madre prometedora para cosas grandes y sus semejantes reales. Trótula de Salerno, principios del siglo IX, fue una doctora italiana que escribió varios influyentes trabajos de medicina femenina, siendo el más importante de ellos Passionibus Mulierum Curandorum, también conocido como Trótula Mayor. Se piensa que fue profesora de medicina de la Escuela Médica Salernitana, que fue la primera institución educativa laica que impartió estudios de medicina y permitió la asistencia de mujeres, tanto en calidad de profesoras como de alumnas. Los libros de Trótula se centran en los problemas médicos de las mujeres, incluyendo la menstruación y el parto. Marie Curie, Maria Salomea Skłodowska-Curie, Varsovia, 7 de noviembre de 1867 a 4 de julio de 1934, más conocida como Marie Curie, fue una científica polaca nacionalizada francesa. Pionera en el campo de la radiactividad, fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades física y química y la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. En 1995 fue sepultada con honores en el Panteón de París por méritos propios. Hipatia de Alejandría fue la primera mujer en realizar una contribución sustancial al desarrollo de las matemáticas. Nació en el año 370, en Alejandría, Egipto, y falleció en el 416, cuando sus trabajos en filosofía, física y astronomía fueron considerados como una herejía por un amplio grupo de cristianos, quienes la asesinaron brutalmente. Esta sabia polifacética inventó modelos de astrolabios, planisferios e hidroscopios y, junto a su padre, dejó varios comentarios sobre los clásicos griegos que han pasado a la historia. María Kunitz, 1610 a 1664, fue la astrónoma más importante de su tiempo y se labró una sólida fama, a pesar de las críticas que recibió por no dedicarse en exclusiva a las tareas del hogar. Su tratado Urania Propicia incluye sus cálculos de la posición de los planetas, que detectan también los errores cometidos por el mismo Kepler en Tabulae Rudolphinae. Hay que destacar que su marido, un médico mucho mayor que ella, apoyó a Kunitz en todo momento y confirmó en la edición posterior de sus obras que ella era la única autora. Marie Sophie Germain, 1 de abril de 1776 a 27 de junio de 1831, fue una matemática francesa que hizo importantes contribuciones a la teoría de números y a la teoría de la elasticidad. Uno de sus trabajos más importantes fue el estudio de los que posteriormente fueron conocidos como números primos de Sophie Germain. Matemática, física y filósofa, a pesar de la oposición de sus padres y las dificultades presentadas por una sociedad sexista, adquirió su educación de los libros de la biblioteca de su padre y de la correspondencia mantenida con famosos matemáticos. Guan Zhenji, 1768 a 1797, fue una famosa científica de la dinastía Qing. Rompió muchas de las tradiciones feudales de su tiempo que obstaculizaban los derechos de las mujeres gracias al arduo trabajo de formarse a sí misma en áreas como la astronomía, las matemáticas, la geografía y la medicina. Era una mujer fuerte e inteligente conocida por sus contribuciones a la astronomía, las matemáticas y la poesía. Fue una erudita aclamada, una mujer extraordinaria de la China del siglo XVIII. Arya Stark la Vengadora y sus contrapartes reales. Chiyome Mochizuki, tras la muerte de su marido y señor del castillo Mochizuki, pasó al servicio directo del daimyo, señor feudal, Takeda Shingen, tío de su esposo,
y este, sabiendo que descendía del clan ninja de los Koga y seguía en contacto con ellos, le ordenó reclutar y entrenar a un grupo de mujeres para convertirlas en ninjas y crear una red de espionaje a su servicio. Su trabajo consistía en ser agentes secretas para Takeda Shingen, llevando numerosos mensajes a los aliados de su señor. Y también, cuando se requería, asesinar a los enemigos. Lyudmila Mikhailovna Pavlichenko, Ucrania, 12 de julio de 1916 Moscú, 10 de octubre de 1974, fue una francotiradora soviética de la Gran Guerra Patria, de 1939 a 1945, y la fémina con más alta puntuación en este desempeño universalmente, dados los 309 enemigos abatidos por su arma, entre los cuales se cuentan 36 francotiradores enviados a cazarla, siendo una de las aproximadamente 500 francotiradoras soviéticas, que entre más de 2000 lograron sobrevivir a la guerra. Brienne de Tart la guerrera y sus semejantes reales. Bourica fue una heroína que dirigió a un gigantesco ejército contra las legiones romanas para liberar Britania de sus invasores aproximadamente en el año 60 después de Cristo. También fue en cierto modo una madre coraje, pues se puso como objetivo vengar la violación de sus hijas perpetrada por los mismos legionarios que habían quemado su pueblo y le habían arrebatado las riquezas a su familia. Sin embargo, Bourica fue también una sanguinaria reina que arrasó los 3 asentamientos más importantes de Roma en las islas y acabó con más de 80.000 civiles. Lady Trieu fue una guerrera en el siglo III en Vietnam que logró, durante un tiempo, resistir con éxito al Estado chino del este de Gu durante su ocupación de Vietnam. También se la llama Trieu Trinh, aunque se desconoce su nombre de pila real. Nació alrededor de 225 c, vivía en Huy Noa, provincia de Sanoa, Vietnam, se suicidó en la montaña Tung a los 23 años en 248, hermana de Trien Quoc Dat, jefe de Quang An, Sanoa, norte de Vietnam. Se estima que Tomoe, nombre que significa círculo perfecto, nació en torno al año 1157 en una familia de samuráis, por lo que, como era costumbre, todas las mujeres de su familia se entrenaron en el manejo de la naginata, lo cual era necesario para proteger el hogar. Tomoe luchó durante las guerras Genpei, un enfrentamiento entre los clanes Taira y Minamoto que duró 5 años. En el año 1184 tomó Kioto tras ganar la batalla de Kurikawa. Juana de Arco 1412 a 1431, hija de humildes campesinos, unió su voluntad de guerrera con el poder de la revelación divina para expulsar a los ingleses de Orleans y hacer coronar al rey católico Carlos VII como legítimo soberano. Murió en la hoguera y fue canonizada. Nacida en Domremy, un pequeño poblado situado en el departamento de los Vosgos en la región de la Lorena, Francia, ya con 17 años encabezó el ejército real francés. Convenció al rey Carlos VII de que expulsara a los ingleses de Francia, y este le dio autoridad sobre su ejército en el sitio de Orleans. Lozen, 1840 a 17 de junio de 1889, fue una guerrera y profeta de los apaches Chiricahua. Era hermana de Victorio, un jefe prominente del clan Chine durante la década de 1840, en cuyas campañas participó. Según las leyendas, era capaz de utilizar sus poderes en batalla para conocer los movimientos del enemigo. Según James Kaiwaikla, Victorio le narró a Nana: Lozen es mi mano derecha. Fuerte como hombre, más valiente que la mayoría, y astuta en la estrategia. Lozen es un escudo para su gente. Lisa Tully la trastornada y sus contrapartes reales. Juana I de Castilla fue la tercera hija de los reyes católicos y tras la muerte de los primeros en la línea de sucesión quedó al frente del reino, aunque solo de forma simbólica. Juana se casó con el conde Felipe de Flandes, apodado el Hermoso, un apodo que supuestamente será la causa de que más tarde le apodaran la Loca. Debido a que su esposo tenía una actitud coqueta con diversas cortesanas, Juana protagonizó fuertes escenas de celos en la corte de Castilla. Al morir cargaba con el cuerpo de su fallecido esposo por doquier. Permaneció años encerrada en un castillo en Tordesillas. Alejandra Romanov, tras dar a luz a 4 hijas,
La zarina enfrentó duras críticas por no dar al imperio un heredero. Sin embargo, cuando nació el pequeño Alexis, la alegría pasó a un segundo plano, pues resultó que padecía hemofilia, defecto de coagulación sanguínea. Tras consultar infinidad de médicos y sin poder encontrar una cura a la enfermedad del heredero, Alicia encontró en el místico Rasputin una aparente cura para su hijo, y poco a poco la familia Romanov dejó que este personaje les influenciara en diversas áreas personales y de gobierno, un acto que generó mucha polémica. María I de Portugal. La reina María empezó con su deterioro mental cuando vio morir a su esposo en 1786. Después fue decayendo poco a poco y se desestabilizó por completo cuando su hijo mayor murió a causa de la viruela. Entonces, en 1792 fue declarada oficialmente insana, por lo que dejó de gobernar y fue encerrada en una habitación en la que pasaba todo el día. Los vecinos se quejaban de sus terribles gritos. Fue trasladada a un convento en Río de Janeiro, donde murió en 1816. María Leonor de Brandeburgo se dice que estaba completamente desesperada por darle un hijo a su esposo. Por fin, después de varios abortos involuntarios, pudo dar a luz a una hermosa niña. Su estado mental llegó a tal deterioro que en varias ocasiones intentó matar a la pequeña llamada Cristina. El rey murió en una batalla y esto significó la verdadera perdición para María. Al igual que Juana de Castilla, hizo que su esposo reposara en una habitación aislada para que pudiera verlo y tocarlo periódicamente. Yara Greyjoy, la aventurera y sus contrapartes reales. Shinji era una prostituta antes de casarse con el capitán Chang Yi, Sen-yi, que dirigía una flota pirata. La pareja luchó en una rebelión vietnamita en el bando de Tyson. En Vietnam adoptaron un niño al que llamaron Champao, Sambao. Tiempo después su marido fallecería en una galerna en 1807, sin embargo, ya para aquel evento ella habría formado una coalición pirata de más de 400 barcos y 70.000 marinos. Al final de su carrera, Shinji dirigía sobre 2.000 barcos y algunos la consideran la pirata con mayor éxito de la historia. Chang Chui-pin, también conocida como la hermana Pin, realizó una exitosa operación de contrabando de personas entre Hong Kong y la ciudad de Nueva York desde 1984 hasta 2000. Fue arrestada en Hong Kong en 2000 y extraditada de regreso a los Estados Unidos en 2003. La hermana Pin contrató a decenas de personas en varios países diferentes para que movieran su carga humana por ella, las mantuvieran como rehenes hasta que pagaran sus tarifas de contrabando y cobraran esas tarifas. Grace O'Malley, dueña de un vasto territorio en las costas de Irlanda, Grace O'Malley fue temida como pirata y respetada por sus súbditos como defensora de la causa irlandesa ante la presión de Inglaterra. Defendió sus posesiones con uñas y dientes y ejerció la piratería en las costas que bañaban sus castillos. Mujer noble y de gran coraje, llegó incluso a presentarse ante la reina de Inglaterra y exigir la liberación de sus hijos durante la guerra entre ambos territorios. Muchas leyendas se tejieron alrededor de la figura de esta mujer, a la que apodaron la Calva por un capricho de la infancia. Anne Bonny es una de las grandes piratas de la Edad de Oro de la piratería en el siglo XVIII. Seducida por la idea más romántica de la piratería, siendo muy joven entró en ese mundo y se convirtió por derecho propio en una de las grandes, siendo la primera mujer de la historia en ser juzgada por piratería. Con solo 20 años era una más entre sus compañeros piratas, luchaba como el mejor de ellos y era igual de valiente. Amelia Earhart fue una aviadora estadounidense, célebre por sus marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Durante la Primera Guerra Mundial se enroló como voluntaria en labores de enfermería junto a su hermana en la ciudad de Toronto, Canadá, donde atendió a los pilotos heridos en combate. También aprovechó la ocasión para visitar un campo del Cuerpo Aéreo Real. En sus propias palabras, fue allí donde terminó picada por el gusanillo de la aviación. Apacuama, fue una cacica, piache, y consejera en la guerra contra los españoles. Habitaba la región de los valles del Tuy, Guarenas y Tácata. Fue líder espiritual y guerrera de los Quiriquires, una de las tribus más rebeldes y aguerridas en contra de la colonización,
combatió y expulsó de sus tierras al Imperio Español en 1574 durante la conquista. Adriana Ocampo, geóloga de la NASA y reconocida como una de las 50 científicas más destacadas del mundo. Adriana es la geóloga planetaria detrás de la misión Nuevos Horizontes, que a través de una sonda espacial logró acercarse por primera vez en la historia a Plutón, hazaña que permitirá un gran avance en la astronomía y en el estudio de nuestro propio planeta. Tatiana Calderón, piloto colombiana de automovilismo, participante del campeonato FIA de GP3 Series con el equipo Arden International, siendo la única mujer en la temporada 2016. El 22 de febrero de 2019 se confirmó como piloto titular del equipo V Grande WT Arden para disputar la temporada 2019 de Fórmula 2. Además, esa misma temporada se mantiene como piloto de desarrollo del equipo Alfa Romeo de F1. Ángela Becerra, creadora del Idealismo Mágico, es una de las autoras más leídas de habla hispana y la colombiana más leída después de Gabriel García Márquez. Sus obras han sido publicadas en más de 50 países y traducidas a más de 20 idiomas. Entre sus libros más reconocidos está la novela de los amores negados y el poemario Alma Abierta. Policarpa Salabarrieta Ríos La Pola, como se hacía llamar, nació en Colombia, es considerada una heroína de la independencia latinoamericana, fue mártir de la guerra en contra de los españoles y es un símbolo de la libertad. La Pola fue espía de las fuerzas independentistas de la nueva Gran República de Colombia. Esta heroína murió fusilada por los españoles, pero no sin antes marcar un hito en la historia de la independencia suramericana. Débora Arango Pérez. Nació el 11 de noviembre de 1907 en la ciudad de Medellín. Fue una artista y acuarelista colombiana que desarrolló su obra dentro del movimiento expresionista. Es considerada la artista colombiana más importante y polémica, transgresora. En su pintura abordó la crítica social y política, además de ser la primera pintora colombiana en pintar desnudos femeninos.